Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con Chema, que les voy a leer rápido su semblanza. Él es Chema Palacios, que forma parte de la exposición que tenemos ahorita en Patricia Conde Galería, La imagen codificada. Bueno, Chema Palacios, nacido en la Ciudad de México en 1987, desarrolla una serie de investigaciones relacionadas con la producción de imágenes a través de tecnologías como el aprendizaje automático y las redes neuronales. De estas prácticas han surgido diversos proyectos estéticos y pedagógicos como All Hail Who Shall Be Hereafter, que es el que está en la exposición ahorita. Y este proyecto explora las implicaciones del patrón tecnológico actual en la concepción de lo humano. Otro proyecto que ha desarrollado Chema es As We May Think, un proyecto editorial donde se propone narrar la interacción con la inteligencia artificial como herramienta y posible interlocutor en el proceso creativo. Bueno, bienvenidos, que disfruten y gracias Chema por esta plática. Gracias. Gracias a todos por venir. Y bueno, quise empezar con esta imagen para hablar de la inteligencia artificial en general e irnos acercando hacia el tema de la interacción con la producción visual. Porque para mí el concepto de la inteligencia artificial, que siempre es importante aclarar que no es un concepto del todo técnico, o sea, es decir, la gente que produce eh, o que está en el campo de lo que cotidianamente llamamos inteligencia artificial, rara vez usa este término. Se refieren a términos más precisos como redes neuronales, incluso dentro de las redes se refieren a tipos específicos que refieren a procesos técnicos. Entonces la inteligencia artificial desde ahí es más un nombre propio de la cultura, más que de la técnica. Y para mí es ante todo un cuestionamiento. Antes que otra cosa, es una cuestión de en dónde reside lo humano. O sea, es como una exploración de nosotros mismos. O sea, como que para poder producir algo que se parezca a nosotros o que se parezca a cómo pensamos, primero tenemos que entender qué somos, qué está dentro de nosotros que nos hace distintos, ¿no? Y entonces por eso esta primera imagen de Narciso, esta versión de Caravaggio, me pareció interesante porque Narciso normalmente lo leemos como este personaje que se enamora de sí mismo, pero en realidad es un personaje que se enamora de una imagen. Antes que de saber qué es de sí mismo, él queda fascinado por una imagen en la forma del reflejo. Entonces, esto quiere decir que esta imagen que hacemos de nosotros mismos y que permite que desarrollemos aparatos o que desarrollemos sistemas que entendemos que son como nosotros o que piensan como nosotros, primero tenemos que adoptar una imagen, y esa imagen muchas veces incluso adoptarla a un nivel como el de Narciso, a un nivel obsesivo, ¿no? De ahí, por ejemplo, todas estas versiones muy populares, sobre todo en la ciencia ficción y en el discurso cotidiano, de una inteligencia artificial antropomórfica, ¿no? Esta idea del Terminator, esta idea de la Matrix, de las formulaciones humanas de la inteligencia artificial. Y entonces, digamos que ya en la historia técnica de esta búsqueda de esencia humana o esencia de la inteligencia humana, encontramos que hay dos patrones o dos escuelas principales, ¿no? La primera, que es la que tiene que ver con el lenguaje, ¿no?
O sea, una idea muy recurrente o incluso muy factible sería decir, pues, ¿qué nos hace diferentes? El lenguaje, ¿no? La capacidad de nombrar al mundo y de que ese acto de nombrar además tome como vida propia, ¿no? La capacidad connotativa del lenguaje, la capacidad reproductiva del lenguaje, ¿no? Que aquí, bueno, la imagen es un manuscrito gnóstico que justo ya, bueno, los que ya vieron la exposición entenderán que tiene sentido con la pieza. La religión gnóstica era una religión que veía a la divinidad como al conocimiento. La gnosis era el conocimiento, ¿no? Y luego, digamos, el patrón que durante mucho tiempo compite con este sistema lingüístico es el de las redes neuronales. Es decir, el que dice, no, la esencia de la inteligencia no está en el lenguaje, sino, digamos, en el mecanismo que permite el pensamiento, ¿no? Que en este caso, pues es se ve al cerebro, digamos, como el punto de diferenciación. Y este patrón de las redes neuronales, que de hecho en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial del siglo XX, durante mucho tiempo fue el patrón que menos atención tuvo de la comunidad científica, fue el que menos desarrollo y fondos tuvo. Recientemente se ha vuelto el patrón que nos ha dado todas las plataformas y sistemas que utilizamos, los lenguajes, los grandes lenguajes modelos de lenguaje, los modelos imagen a texto y texto a imagen, como los que yo utilizo para crear mis obras. Y entonces, digamos que en este diagrama lo que vemos es el ejemplo, ¿no? De cómo nosotros vemos un objeto y cómo a través de ciertas conexiones que se activan o no se activan entre las neuronas biológicas, lo relacionamos con un concepto abstracto. Y luego digamos que esa lógica se aplicó a la creación de estas redes neuronales artificiales. Estas redes artificiales digamos, la originalidad que tienen además es que las más potentes son lo que se le llama no supervisadas. O sea, es decir, que son redes que aprenden en cada iteración que hacen para encontrar el objeto que se les da a buscar o la conclusión que se les da a buscar. Ellos mismos, o bueno, cada una de estas unidades va cambiando los parámetros que le permite acercarse más a estos parámetros. Entonces, digamos que, por ejemplo, ya en el caso de las imágenes, pues estas plataformas fueron entrenadas primero bajo la lógica de la discriminación. La lógica de la discriminación, es decir, qué si es un gato, qué no es un gato, ¿no? O qué es un gato, qué es un perro. Y a partir de cada una de esas iteraciones, la plataforma va adquiriendo más información que le permite hacerlo de manera más exacta. Y luego estas redes se fueron complejizando y se desarrolló esto que se le llama redes adversariales, es decir, donde una red intenta engañar a la otra. O sea, una plataforma le intenta decir a otra que algo es un perro y la otra tiene que decidir si es o no es. Entonces, ese es otro punto como importante del aprendizaje. Y un tercer momento de este aprendizaje, o bueno, del desarrollo de estas redes, es la capacidad de construir a partir del ruido, a partir de lo que se le llama ruido gaussiano, que digamos es una especie como de estática producida matemáticamente, que borra las imágenes y digamos, la tarea ahí de estas redes es recuperar una imagen desde el ruido.
O sea, distinguir qué elemento es ruido y qué elemento es parte del gato, digamos, ¿no? Y de ahí, estas redes se fueron volviendo más robustas y fueron entrenadas con cada vez más imágenes. Hasta que, bueno, digamos, el sistema que yo utilizo, como es Midjourney, pues eh, está entrenado con billones de imágenes encontradas en Internet y con los pies de foto de cada imagen para hacer esta relación de texto-imagen, ¿no? Este fue uno de los primeros desarrollos al respecto, que es el Deep Dream de Google, que ahí hay algo interesante, que como solo estaba entrenado con fotos de perritos, a la hora de pedirle que analizara una imagen, lo que encontraba en cualquier foto, digo, aquí está un paisaje, una imagen del espacio, una pintura, encontraba perritos. ¿No? Lo cual es muy interesante porque justo es lo que sucede con los llamados sesgos que tienen las redes, ¿no? O sea, solo pueden encontrar aquello con lo que han sido entrenadas. Que también es interesante porque también luego pensamos qué tanto somos así nosotros, ¿no? O sea, qué tanto vemos lo que estamos entrenados para ver. Que ahí viene todo este carácter en el que es lo que a mí realmente me fascina del tema de la inteligencia artificial, que es una interrogante constante sobre cómo pensamos nosotros, sobre cómo funcionamos nosotros. Es como un aparato que se niega a estar en un estatus de mera herramienta, ¿no? De mero instrumento, sino que nos está retando todo el tiempo. Y a partir de estos desarrollos, en el 2016, un equipo de estudiantes de posgrado en Estados Unidos desarrolla esta, este sistema que se llama Align Draw, y es el primer sistema en el que se logra hacer esta traducción de texto a imagen. Entonces, esta es una de las primeras imágenes, que es una señal de alto volando en un cielo azul, porque la idea era buscar, era cómo saber si el sistema ya estaba siendo, entre comillas, creativo, o sea, es decir, estaba generando una imagen que no existía o estaba copiando imágenes con las que había sido entrenada. Entonces, por eso la idea de poner la señal de alto flotando en el cielo, ¿no? Porque podía tener una señal de alto, pero no la podía tener en el cielo, o podía tener un cielo, pero sin la señal, ¿no? Entonces, ahí, con estas imágenes que son muy, muy, muy pequeñas, se dieron cuenta que ya se estaban pudiendo generar imágenes novedosas. Y a partir de ahí es que se dispara, esto es en 2016, y bueno, todavía pasan 6 o 7 años para que se empiecen a popularizar ya las plataformas comerciales como Dalí, Midjourney, Runway, pero todas se basan en este primer acercamiento. Y entonces, bueno, ¿qué tipo, viene la pregunta de qué tipo de imágenes se produce o a partir de qué principio se producen estas imágenes? Y, por ejemplo, lo que la artista japonesa alemana Ito Steidl entiende es que se producen a partir de un promedio matemático. O sea que lo que vemos son las imágenes promedio. De hecho, ella le pide a Stable Diffusions, que es una de las versiones más utilizadas de estas redes, que le haga una imagen de ella. Porque, bueno, ella como tiene una carrera muy grande, pues está en internet, entonces le puede pedir, ¿no? que le haga un retrato, y le hace esta imagen que ella encuentra muy, muy poco halagadora, y entonces escribe este texto, Mean Images, donde el término mean tiene varios significados, ¿no? Es la imagen media, la imagen promedio, pero también mean como la imagen malvada,
¿no? Es decir, el cómo, que también es algo muy, muy de lo social, cuando nos enfrentamos a la imagen que el conjunto tiene de nosotros, pues rara vez es la imagen que pensábamos, ¿no? O la imagen halagadora que a lo mejor nos hubiera gustado. Pero además también min tiene un tercer significado que es el de la insignificancia. Es decir, entra en esta vorágine de producción de imágenes en las que simplemente pues de esta imagen al pedirla te van a entregar 4 versiones y de ahí se pueden pedir otras y otras prácticamente de manera infinita y entonces pues se vuelve también una imagen en cierto sentido insignificante, ¿no? En el sentido que sobre todo digamos enfrentado a pues la imagen pictórica, la imagen artística, la imagen no reproducible. Y bueno, un poco ahí viene otro punto interesante que es, al ser una imagen, un sistema que produce a través de promedios, pues se vuelve una gran herramienta de estudio. O sea, es decir, qué somos, qué pensamos en general, qué pensamos en promedio, y el resultado de esa búsqueda es un poco aterrador, como aquí en la, estos son resultados de diversas páginas de grupos de gente que produce sus imágenes y las comparte en internet. Todas están en los miles de likes y de interacciones. Entonces, por ejemplo, es El Señor de los Anillos en una película japonesa antigua. Obviamente la gran obsesión del internet, que son los gatos haciendo cualquier clase de cosas. Y luego, pues, los cuerpos femeninos ultra sexualizados, ¿no? Que incluso, incluso, por ejemplo, son perfiles de lo que le llaman modelos artificiales o modelos de inteligencia artificial que suben videos, supuestamente tienen hábitos, por ejemplo, esa cuenta en particular está dedicada a cuestiones de salud física, de nutrición, etcétera. Pero bueno, las imágenes nos hablan de la visión promedio o de la visión social del cuerpo femenino, ¿no? Y pues esta imagen que en particular en Argentina se volvió muy famosa, que la hizo la propia campaña de Javier Milei, donde es este león destrozando el Estado. Entonces, y es una imagen que ha circulado y que tiene millones de versiones. Entonces, eh, en este sentido, como herramienta de estudio estético social, pues también es muy, muy poderosa. Y esta imagen que estaba antes, la puse porque también esta búsqueda de imágenes que nos definan como conjunto es algo que ha estado en la producción visual y en la fotografía casi desde sus inicios, ¿no? Estas llamadas fotografías compuestas de Francis Galton, un famoso eugenicista, buscaba tipos genéticos específicos, reconocibles a través de la fotografía, con rasgos que además hablaran de la salud, de la enfermedad y de la posibilidad de la criminalidad incluso, ¿no? Eran todas estas teorías de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se suponía que había rasgos físicos que definían nuestro comportamiento. Y bueno, poco yo siento que en el afán de salir de esta narrativa generalizada o esta narrativa promedio, pues es que surge esta exposición, la imagen codificada. Aquí está una de las piezas que produje yo y otra del colectivo Interspecifics, que son de hecho de la colección que está de este lado. Y entonces, digamos que para mí lo que hila estos dos proyectos es la cuestión crítica y la cuestión narrativa.
O sea, es decir, que buscamos justamente como salir de esta imagen promedio y de esta imagen dañina a través de la posibilidad narrativa, que es siempre una posibilidad performática de la imagen. O sea, es decir, ¿qué pueden hacer las imágenes más allá que meramente satisfacer nuestro deseo de ver una versión de Star Wars en anime o una versión de un cuerpo en la forma que lo queremos, ¿no? Entonces, a pesar de que, digamos, yo exploro este tema desde la representación, tanto visual como teatral, e Interspecifics lo explora más desde una parte científica e incluso literaria. Creo que lo que nos une es esta búsqueda de otros discursos que se puedan generar a través de la posibilidad técnica que nos dan estas herramientas. Y bueno, para platicarles un poco de las piezas que yo estoy presentando, estos pertenecen a un proyecto en el que gira en torno a la figura del personaje de Macbeth de Shakespeare. Y esta figura, yo bueno, desde que leí la obra tenía la intención de producir algo al respecto, incluso produje algunos pequeños textos y eventualmente me encontré con un libro del crítico literario Harold Bloom, donde él hablaba de cómo para él Macbeth era un personaje gnóstico, es decir, de esta religión que les platicaba, en el que la información y el conocimiento se veía como lo más alto, como la forma de contacto con la divinidad, y Macbeth, en su obsesión con los designios, con la adivinación, con el conocimiento fuera de la experiencia, digamos, remite a esta cuestión gnóstica, pero al mismo tiempo también remite a nuestros deseos y aspiraciones actuales. O sea, nosotros viene toda esta posibilidad, toda esta idea de decir, si entre más información recabemos, entre tengamos más, un mayor poder de procesamiento de esta información, habremos asegurado el futuro, al mismo tiempo que, o sea, al igual que lo hacía Macbeth, ¿no? Habremos asegurado el mundo que deseamos, ¿no? Y yo creo que, al igual que como en la propia obra, pues esto trae consigo peligros muy grandes. Entonces, aquí hay esta diapositiva, lo que muestra es el proceso de trabajo en el que interactúan pues métodos totalmente analógicos, los bocetos, las notas, las libretas, y esta visualización de la pieza que está al centro del patio, que incluyó, además de las indicaciones, algunas imágenes de la galería, algunas imágenes de materiales, y que fue una primera visión de cómo podía quedar la obra final, ¿no? Que bueno, también pues esto pues, es mi manera como de ni siquiera es que creo mucho en que haya una controversia sobre si esto cuenta como una creación humana o una creación artística, porque claro que hay en todo momento decisiones subjetivas, decisiones humanas, digamos, pero bueno, quería mostrarlo como para ver cómo incluso se articula perfectamente con las herramientas más identificables con la creación artística. Aquí hay otra parte del proceso, ¿no? En el que algunos textos que fui consultando, elementos de una primera maqueta que después deshice y escaneé y acabó en el libro, en el prompt book, que es este libro objeto, libro de artista, que está expuesto también en la sala contigua, y que es
bueno, el título surge de un juego de palabras entre el prompt, como la indicación que se le da a las redes neuronales, y el prompt book, que es un libro que se utiliza en el teatro, que es como una especie de guión maestro de la obra. Es el guión que el director va llevando a través de su concepción de la obra, de los ensayos, y está lleno de sus notas, de dibujos, de indicaciones de iluminación, etcétera. Y entonces yo quería registrar el proceso que llevé a través de este prompt book, y además para mí la figura del prompt book es como la figura del archivo, como opuesto al designio. El designio, que está representado sobre todo en la imagen del muro, que tiene esta escala arquitectónica como indiscutible, apabullante, y el de una sola lectura, digamos, y el archivo al revés sería, digamos, donde no queda nada afuera, donde está todo el proceso, donde están todos, incluso los tropiezos, digamos, y que además permite una relectura constante, una relectura de las fuentes, una relectura de las imágenes, que cada vez es nueva y que depende, pues, de quién la haga, ¿no? Y bueno, puse la imagen del texto. Es un texto del filósofo inglés Nick Land, donde es un texto donde él habla sobre cómo para él la modernidad es sobre todo el fin de la alteridad, el fin de la otredad. O sea, la modernidad para él es la creación de una serie de mecanismos de todo tipo, de todo espectro, que lo que nos impiden es enfrentarnos con algo diferente a lo que somos. Es como un filtro, por eso él usa el término de Marx de equivalente general, por el que toda experiencia pasa, y cuando nos la encontramos ya está sistematizada, ya la entendemos. Entonces perdemos la oportunidad de enfrentarnos con algo que no conocemos. Y esto para mí es como la apertura para la parte final, que es la idea de cómo a través de estos sistemas que estamos creando y que se van automatizando y que se van autonomizando, podemos estar en puertas a enfrentarnos otra vez con algo desconocido, con algo realmente otro. Por eso es tan limitada esta visión que antropoformiza la inteligencia artificial, porque digamos que limita esta idea de que nos estamos enfrentando realmente a algo que opera de manera distinta, ¿no? Que sí, que si bien viene de nosotros, no es como nosotros, ¿no? El científico James Lovelock decía que los seres que surgieran de esta revolución científica iban a ser nuestros hijos, pero nosotros no íbamos a ser sus padres, ¿no? Y de hecho, digamos, en el tema en específico de las imágenes y bueno, de los contenidos en general, está dentro de la teoría de la inteligencia artificial, se recupera esta figura del Uroboros, que es este ser que se come su propia cola, y esta figura se utiliza en inteligencia artificial para hablar del punto crítico en el que el contenido producido por inteligencia artificial supera al contenido producido previamente. O sea, el contenido que se utilizó para entrenar a los sistemas. Y que además, pues, tiene la característica de que eventualmente además se puede empezar a producir de manera autónoma, de manera automática, sin indicaciones, ¿no? Entonces, eso pues nos plantea una cultura, y en específico una cultura visual, pues totalmente diferente, totalmente distinta a la que tenemos actualmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, quise recuperar este concepto del artista Harun Farocki, que hablaba de las imágenes operativas, es decir, que son las imágenes que no están hechas para ser vistas, que son imágenes que están hechas para que ciertos sistemas funcionen. Por ejemplo, los sistemas de detección
de seguridad, de detección militar, ¿no? Todas estas imágenes que cada vez proliferan más, cada vez que se pone una cámara de seguridad, cada vez que se invierte en algún tipo de vigilancia, proliferan estas imágenes que nunca van a ser vistas, sino que van a ser analizadas como datos. Porque lo interesante es que incluso si las vemos, como en este caso, no las estamos viendo como las ve la máquina está viendo datos, ¿no? Esto es como decía él, una especie de cortesía que todavía tiene la máquina con nosotros, de mostrarnos algo que entendemos. Y bueno, juntando esto con lo que hablaba de este ideal que tenemos de cómo a través de una mayor cantidad de datos, a través de una mayor cantidad de información, vamos a tener como un futuro mejor o un futuro más acorde a nuestras intenciones, pues quería citar este artículo al cual elegí dos imágenes, que es del 2017, que se llama La ciencia de datos como neoplatonismo maquínico. La idea de llamarle neoplatonismo es porque el platonismo se basa en la búsqueda de esencias. Es decir, bueno, en la idea de que todo lo que existe no lo vemos, no lo podemos percibir, pero tiene un carácter, hay una versión esencial dentro de eso. Entonces lo que dice Dan McQuillan es que nosotros actualmente, o cierto sector de la sociedad, cree que esas esencias están en los números, están en cierta cantidad de datos, que hay toda una verdad que no somos capaces de percibir, a menos que uno de estos sistemas, porque además son datos que nuestra mente no puede procesar de manera solitaria, de manera autónoma, pues entonces necesitamos de estos sistemas para acceder a ese campo de verdad, a ese campo de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues puse ahí dos imágenes que hablan de esta visión que pues no es, que intenta presentarse como una verdad, pero que tiene para mí sus grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, la imagen de arriba es de esto que se llama High Frequency Trading, que son estos sistemas que se utilizan para hacer operaciones financieras a un ritmo menor a los segundos. O sea, y generar a través de cambios, de detectar cambios, ahora sí que indetectables para nosotros en el valor de los valores financieros, generar ganancias, ¿no? Pero pues esto trabaja de manera totalmente, sí, con indicaciones previas, pero después digamos que se suelta. Entonces, y como sabemos, pues las finanzas, por más abstractas que parezcan, van moldeando nuestro mundo en muchos sentidos, ¿no? Y por eso la imagen de abajo de sistemas que se están utilizando para el sector inmobiliario a través de análisis con inteligencia artificial. Entonces es como una manera de cómo el espacio se vuelve una unidad mercantil analizable a través de criterios otra vez numéricos y financieros, ¿no? Que hay que recordar, aquí podemos hablar un poco de cómo, de la diferencia entre lo digital y lo analógico, ¿no? La diferencia de lo analógico, generalmente a lo que nos referimos es a flujos constantes, flujos por ejemplo, de energía, flujos como en la fotografía, de la luz al papel a través de la plata, ¿no? Y en la digitalización en lo que está basada es en la discretización, en el crear elementos discretos, es decir, en matemáticas se le llama eso a un elemento que es como una especie como de esfera, digamos, un elemento cerrado, un número, una entidad totalmente concreta y por tanto totalmente medible. Entonces, digamos que los sistemas digitales operan necesariamente a través de esta descomposición de la realidad en elementos mínimos, en estos elementos discretos.
Pero entonces eso al mismo tiempo lo que quiere decir es que todo lo que no puede entrar en esa discretización queda fuera del análisis de estos sistemas. Entonces todo lo que no es, lo que no se puede hacer numérico queda fuera. Y esto, por eso la idea de poner esta imagen del entorno urbano, ¿no? De un entorno donde hay complejidades que superan por mucho la cuestión numérica, pero que si dejamos en manos de estos sistemas, pues también van a quedar fuera, van a quedar obsoletos. Y bueno, y pues ya casi para terminar, pues hablar un poco de esto que le llamé geografía medial, es decir, las cuestiones como más concretas que tienen estas tecnologías, ¿no? Que normalmente percibimos como cuestiones etéreas, como cuestiones que tienen que ver con la mera comunicación inmaterial, etcétera, y que en realidad pues están basadas en un patrón de producción centrado en la minería pues, más salvaje, ¿no? Estas son fotos de las minas del coltán, que es un elemento, es un mineral, eh, de hecho es una combinación de dos elementos de cobalto y tántalo, que principalmente se mina en el centro de África en condiciones totalmente infrahumanas, y pues todos los dispositivos que traemos aquí tienen un poco de esos materiales, ¿no? Entonces es como que también tiene un poco que ver esto con la decisión de imprimir las imágenes que están en el patio sobre placas metálicas, ¿no? Es como recordando este carácter extremadamente concreto y extremadamente matérico que tienen estos sistemas. Y la imagen de abajo, pues es este tipo de imágenes operativas que les decía, que son estas imágenes que cada vez se utilizan como para crear un taylorismo automatizado cada vez más avanzado, ¿no? Ahí lo que se está midiendo es el tiempo que está cada persona en la cafetería y el número de tazas que cada empleado le ha servido. Y bueno, pues, no sé si han visto, hay videos en redes sociales de sistemas que, por ejemplo, por la pose del cuerpo, detectan si un trabajador está activo o descansando. Y entonces es ya la medición a un nivel totalmente asfixiante de la productividad. Entonces, bueno, siempre me gusta como que esto también quede patente como parte de los riesgos y de este patrón tecnológico, ¿no? Y para terminar, digamos como una reflexión un poco más como para dejarla abierta, es sobre qué sigue distinguiendo, digamos, a estas imágenes operativas o estas imágenes producidas automáticamente o incluso estas imágenes promedio de las imágenes que podríamos considerar imágenes con una posibilidad performativa, con una posibilidad de actuar, con una posibilidad, si queremos decirlo, artística o crítica. Y para mí es esto en el que es esta posibilidad que se relaciona con lo poético de tratar con lo que no está en la imagen. Tratar con, así como les decía que los sistemas buscan generar datos para identificar lo que está ahí, nuestra mente, digamos, lo que digamos que todavía nos haría diferentes, por decirlo de alguna manera, o lo que seguiría diferenciando las imágenes o el tratamiento que le damos a ciertas imágenes, es que podemos tratar con lo que no está ahí, ¿no? Como dice en la frase, la pérdida es este momento de enriquecimiento, no es este momento de pura falta, sino es la intensificación de la experiencia. Disfrutamos o vivimos las cosas porque estamos conectados con este carácter falible, con este carácter faltante de que estructura nuestra realidad. Y
pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, un comentario. Me llama mucho la atención la foto que tienen acá en la entrada. ¿Qué tiempo le llevó plasmarlo? Estamos hablando de un sistema ya más elaborado. La imagen que está dentro de la sala o la imagen grande del mural. No, la de mujer. Esa imagen pasó, de hecho, por dos procesos técnicos, que el primero fue a través de la plataforma que yo utilizo, a través de una serie de indicaciones textuales combinadas con imágenes de referencia, me generó una primera versión de la imagen, pero que se podría aumentar de tamaño a, digamos, 30 por 30 centímetros más o menos. Y entonces de ahí tuvo que pasar por otra herramienta que genera una versión agrandada, pero donde no se pierde resolución. Este proceso lo hace otro sistema basado en inteligencia artificial, que lo que hace es, digamos, que crece la imagen al nivel de píxeles, o sea, es decir, de unidades mínimas que componen la foto, para que tenga cierta resolución. Y después utiliza sus capacidades para, digamos, predecir qué va a tener el siguiente píxel sin información, digamos, continuo, al que sí tiene información, ¿no? O sea, si ve una mano, ¿no? ¿Qué seguiría de la forma de la mano, ¿no? Y así va completando la imagen, que a mí lo que me gustó es que, pues como no es una imagen de algo real, digamos, no está documentando algo, pues está de alguna manera siendo un proceso también hasta cierto punto creativo, o sea, está creando la imagen al agrandarla. Y ya, y después la decidimos imprimir en papel tapiz de algodón, y esa es la pieza que quedó con esta idea de generar a través de la escala arquitectónica esta imagen que, que se nos impone, o que tiene este carácter como de designio, ¿no? Como en la obra de Shakespeare. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta y tiene que ver con los derechos de autor de las imágenes. Cuando tú haces una imagen a través de Midjourney, ¿de quién es la imagen? De hecho, o sea, si no pagas, parte ahora sí que del precio de la gratuidad es que compartes la propiedad con Midjourney. Al pagar la membresía ya adquieres el derecho de utilizar la imagen, bueno, de hacer usufructo de la imagen. Ok, y ellos tienen o sea, porque supongo que todas las imágenes que crean en Midjourney las usan también para entrenar. ¿Tú puedes decirles que no la usen? O sea, o eso no es... Ese es el gran tema que de hecho surgió desde el principio, cuando se empezaron a desarrollar estos sistemas, que bueno, muchos de los ejercicios que se hacían como más lúdicos al principio era decir, un gato pero en estilo Monet, ¿no? Un árbol en estilo de tal artista. Y de pronto ciertos artistas dijeron, ¿cómo sabe hacer mi estilo? ¿No? Y entonces se dieron cuenta que se había entrenado con sus imágenes. Y ahí realmente pues fue un típico caso de aprovechamiento corporativo de una zona jurídica gris, en la que como no había el precedente de esta tecnología, no había una figura legal que dijera, pues el uso de una imagen para entrenar una red que se va a cobrar, pues tiene que pagar por ese uso. Hay demandas, sobre todo, por ejemplo, en Midjourney, cuando se dieron cuenta ciertos sitios de noticias grandes, por ejemplo,
que habían usado de manera bastante intensiva, porque en los sitios de noticias la característica que le conviene a estas plataformas es que todas las imágenes tienen un pie de foto bastante detallado. Porque usa las dos cosas, no es capaz de leer solo la imagen. Exacto. Texto. Entonces, todavía usa más del contenido. Y de hecho, hasta donde sé, eso está todavía en litigio. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias, Chema. Siento que son temas muy contemporáneos y nos invitan a ver al futuro también, a cuestionarnos muchas cosas, sobre todo dentro de la fotografía y dentro del arte, ¿no? Como bien dijiste. Entonces, gracias otra vez. Gracias.